me pide Magda Bandera, directora de La Marea, que haga un balance de 2017. Y yo la verdad es que termino el año 2017 bastante tranquila. Bastante tranquila porque he sabido que nuestro monarca, a quien llaman jefe de Estado, tal y como declaró esta Navidad, considera que por fin la democracia española está consolidada. Después de 40 años ya era hora, ¿no? Que el monarca considere que la democracia está consolidada solo puede querer decir una cosa, que la democracia no está consolidada en absoluto. Quizá tenga que ver con el hecho de que este 2017 hemos exhumado los restos de Timoteo Mendieta, republicano asesinado, que estaba en una de las fosas comunes de Guadalajara. Pero quedan todavía más de 140.000 asesinados en fosas comunes con 0 euros, como dijo Rajoy, para la memoria histórica, que a propósito cumple 10 años. O también puede deberse esa consolidación a que este 2017 hemos visto a Mariano Rajoy sentado ante el juez como testigo de la mayor causa de corrupción conocida en España, la Gürtel, el presidente del gobierno, el presidente del PP. O porque hemos visto cómo la policía molía a palos a los ciudadanos de Cataluña por el simple hecho de querer votar, a los ciudadanos que sí tenían urnas. O quizás también está consolidada porque la reforma laboral ha conseguido que rocemos los 15 millones de personas en riesgo de exclusión y pobreza en esta España que en teoría ya ha salido de la crisis, donde 3 millones de niños no pueden comer cada día como deberían. O quizás por lo de la ley Mordaza, por lo de las libertades, expresión, manifestación, reunión, ya saben, todo eso que consolida una democracia moderna y europea. Y en cuanto al monarca, ojo con 2018, porque las ratas están abandonando el viejo barco del PP, por lo de la consolidación. Y ojo con Ciudadanos, porque estas nuevas fuerzas políticas ya se sabe, cambiarlo todo para que nada cambie.